El streaming, un abrazo enorme, espero que se encuentren bien. Los niños pueden ir a Bresca Kids y nosotros vamos a ir a la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a su querido amigo, compañero y discípulo Timoteo. En esta segunda carta, que se escribe alrededor del año 66 y 67 después de Cristo, Pablo ha sido arrestado, aunque duró 2 años anteriores en libertad, pero ha sido retomado por el Imperio Romano como un enemigo de Roma por causa del emperador romano Nerón. ¿Han visto películas o han escuchado de historia del mundo antiguo? Pues Nerón fue uno de los emperadores más crueles y fue uno de los carniceros más terribles que la historia humana ha tenido. Culpó del incendio de Roma a los cristianos en el primer siglo, y a raíz de eso hubo encarcelamientos masivos de cristianos, y se dice que iluminó Roma con los cuerpos encendidos de los cristianos que habían sido empalados o crucificados y puestos como antorchas humanas. Se dice que por los caminos que llevaban a Roma, el olor de los cuerpos quemados y el hedor de los cadáveres seguía a días enteros antes de llegar a empezar a ver los cuerpos que estaban en esas carreteras. Así que ese era el panorama de nuestro querido hermano Pablo en una cárcel romana allá entre el año 66 y 67, cuando escribe esta carta a su querido hijo Timoteo, queriendo hacer un énfasis en algo. Y ese énfasis será en guardar la fe, en guardar la sana doctrina. Y para hablar de eso vamos a ir al versículo 3 de Segunda de Timoteo, el capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Y tiene ahí un titulillo que dice: animado a ser fiel. Y comienza diciendo el apóstol Pablo: Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo tiempo que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esa razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Vamos a volverlo a leer. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo tiempo que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Cierra tus ojos ahí donde estás y acompáñame a hablar con el Padre. Pidámosle que nos dé el entendimiento, que ensanche nuestra mente. Mi Rey y mi Padre celestial, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Nos acercamos ante ti reconociendo que no somos sabios, sino que hemos sido necios, que por eso hay historias y hartas de fracasos en nuestras vidas. Nos acercamos a la sabiduría de tu palabra inspirada por tu Espíritu, para no presumir ni que somos buenos oradores, ni que somos los doctos, ni que nuestra sabiduría humana podría ayudar a transformar la vida de alguien. No, nos acercamos a ti porque tu palabra transforma la vida de la gente, porque tu palabra endereza lo torcido de nuestros conceptos, porque tu palabra nos hace reaccionar de pecado, justicia y juicio y nos permite comprender para reaccionar y ver cambios en nuestra vida. Te pedimos que tu palabra se haga carne de nuestra carne, hueso de nuestro hueso, vida en nuestra vida. Que tu palabra en nosotros sea ese tutor constante que retumba en nuestros pensamientos, recordándonos el guardar tu palabra y el vivir en ella si queremos ser llamados hijos tuyos, Padre Celestial. Hoy te pido, Espíritu Santo, humildemente que en el nombre de Jesús tú quebrantes toda arrogancia de el conocimiento humano, de la pseudociencia a la que tu palabra llama tontería, y que todo conocimiento que se opone a la revelación de tu verdad sea quebrantado por el poder de tu sabiduría. Espíritu Santo, mi mente y la de mis hermanos, que son nuestros corazones, es el terreno donde tú puedes sentar tu palabra, y al sembrarla, déjanos ver que produzca mucho fruto. Redargúyenos, haznos reaccionar, abre nuestros ojos, establécenos, capacítanos y afírmanos, Señor, en tu verdad. Tus palabras son verdad, Señor. Amén y amén. Creo que no hay un escenario más complejo que el de despedirse de la gente que uno ama. Pero creo que no hay lazos más profundos que aquellos lazos que se hacen con aquellos con los que se desarrolla empatía en Dios, con aquellos con los que se ora, con aquellos con los que no se desarrolla una amistad con fingimiento, sino donde la amistad, unida por Cristo Jesús, pero con la empatía de saber que el que está a mi lado es un pecador igual a mí, que tiene fallas, errores, carencias, que se enfrenta a dificultades, a muchas preguntas y pocas respuestas. Y a pesar de eso, amar a mi hermano en el Señor. Y a pesar de eso, orar por mi amigo, mi parcero, mi hermano, presentarlo ante Dios en mis diálogos con Él y ver la transición que un día, un paso a la vez, empieza a sufrir el corazón del hombre para bienestar del mismo hombre por causa de Dios. Y Pablo pudo ver esa transición de pequeño a grande que experimentó su hermano Timoteo. Y en esa transición de pequeño a grande empezó a ver a una persona que no solamente era un reflejo de la obra de Dios en la vida de aquel que decide obedecer las palabras de Cristo, sino que también era una persona que logró alentar el espíritu de Pablo para no rendirse. A veces, en contradicción a esto que acabo de hablar, tenemos actitudes que desalientan el corazón, que son los pensamientos y los anhelos de la gente. Y eso pasa porque desafortunadamente nuestra condición humana, que es la de una naturaleza caída, donde siempre nos es más fácil hacer lo malo,
donde para hacer lo malo solo hay que apelar a lo más básico del instinto humano y dejarnos arrastrar. Con el desfortunio de un diagnóstico así, pues las relaciones humanas se ven fracturadas tan a menudo. Pero cuando se tiene al Señor, se logra tener una visión clara, no de esperar perfección de los hermanos que están con uno, sino se tiene una visión clara de la misericordia con la que Dios también lo ha tratado a uno. Y entonces uno aprende y uno empieza a ser más consciente de que la gente falla porque es igual a uno. Pero que esos lazos de amistad y de amor en el Señor no se desarrollan como un vínculo fuerte porque no fallemos. Se desarrollan fuerte porque creemos en el mismo Dios. Porque dejamos que la misma palabra nos afile a los dos, nos enderezca los torcidos a los dos y nos permita a los dos en esa amistad reaccionar de aquellas conductas presuntuosas en donde esperamos de los demás algo que nosotros no les hemos dado, donde presuponemos la gente debe tener actos de gratitud con nosotros que nosotros no hemos tenido con ellos. La Biblia nos empieza a ser conscientes de nosotros mismos. Pero la idea que el ser humano tiene al leer la Biblia es tan contradictoria, que el ser humano lee la Biblia para que otro la practique. Que cuando la Biblia habla de amor, le está diciendo es al otro que ame, no a mí que ame. Que cuando la Biblia le está diciendo a otro respete, yo no entiendo que me lo está diciendo primero a mí, que me está formando a mí, que me está reeducando a mí, que me está estorbando a mí, que está produciendo una incomodidad frente a conductas que se atornillaron en nuestra vida, en la rutina de la vida cotidiana. Pablo pudo ver esos cambios en Timoteo. Y esos cambios que él vio lo llevan a escribirle a Timoteo de una manera profunda cómo fue aún el momento en que se despidieron, cómo hubieron lágrimas, en ese le toca irse a hacer la tarea, tiene que irse para Éfeso. En la carta anterior leíamos cómo Pablo le escribe todas aquellas instrucciones a Timoteo para que cuando llegue a la iglesia de Éfeso empiece a corregir todo lo que está convirtiendo a la iglesia de Éfeso en una iglesia herética, en una iglesia torcida, marrullera, mentirosa. Pero cuando tiene que surgir la despedida luego de escribir la carta, en esta segunda carta, él menciona cómo ese rompimiento que causa la distancia entre dos amigos que han compartido su fe, su amor por el Señor, su espíritu de lucha, su corazón combativo, cómo eso produjo una gran huella, y Pablo cita eso acá. Pero yo quiero hacer hincapié en esto. ¿Qué conceptos tienes tú de los demás y qué conceptos tienes tú de ti mismo? Nosotros solemos juzgar a los demás porque tenemos un concepto muy alto de nosotros. Pero hablaba con unos amigos sobre algo referente a esto, porque usted no puede ser buen amigo cuando usted siente que usted es superior a los que lo rodean. Cuando usted se siente superior a los que lo rodean, usted espera que los demás rindan un tributo a su superioridad o a su pseudo superioridad. Pero cuando usted tiene un concepto claro de usted mismo y no un concepto sobre la base de su propio introspectismo, donde usted se mira y dice, no, yo he hecho esto, no, yo no soy tan bueno, no. Usted no es la mejor balanza para hallar si está carente de peso o tiene el peso adecuado para llamarse bueno o mal ser humano. Para poder hacer esa evaluación tenemos que ir a la Biblia y ver qué la Biblia dice de usted. Y entonces cuando yo leo la Biblia me deja claro que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces lo primero que tengo que aceptar es que yo no tengo un lugar en la presencia de Dios porque mi conducta no me hace calificable para eso.
Tengo que reconocer a la luz de la Biblia, que la Biblia deja claro diciéndome, y esta es la verdad, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Entonces, ¿quién de los que estamos acá no ha pecado? ¿Quién no ha sentido ganas de que alguien que hizo algo malo, no por nuestra mano, sino por otro, por un tercero, de una u otra manera, no me alegro, pero siento un fresco? ¿Quién de aquí no ha sentido envidia al considerar que alguien que no me parece aprobado para prosperar o que le vaya bien, prosperó, y parece que en el común denominador de la gente le está yendo bien? Y eso ya es envidia. ¿Quién no ha pecado aquí contra Dios? Tenemos un calificativo tan alto de nosotros mismos porque no nos basamos en el calificativo que Dios da de la condición humana. Y de la condición humana Dios dice algo que me parece sorprendente. Y es que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, ¿siendo qué? Haga así, diga yo he pecado y no poquito. En que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Pero nosotros no podemos desarrollar amistades sinceras y mucho menos durables cuando el concepto que tenemos de nosotros mismos es superior al concepto que tiene la Biblia de la condición humana. Donde la Biblia deja claro que el ser humano no se merece la presencia de Dios, ni el amor de Dios, ni la gracia de Dios, ni el perdón de Dios, y que nadie va a verse con Dios cara a cara por sus actos de bondad, porque para Dios son como una toalla higiénica untada de menstruación, así de sencillo. Y suena grotesco, porque Dios quiere dejar bien claro cómo es el asunto. Sus actos de bondad delante de mí son como una toalla higiénica, como un trapo de inmundicia. En esa época no había toallas higiénicas, ¿no? Entonces quiere dejarlo tan claro, con una ilustración tan grotesca, como para que quede claro qué es para Dios los actos de pseudo bondad humana, en donde el ser humano cae en la trampa terrible de considerar que es mejor que los demás, porque no practica lo que a los demás, en el calificativo humano, parece ser peor. ¿Hasta ahí tenemos claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, no puedo desarrollar ni una amistad correcta con mis hermanos porque considero que soy mejor que ellos, porque no me he hundido, ni me he caído, ni he vivido, ni he cometido los errores que ellos cometieron. Y ahí ya hay un concepto errado. Porque a la luz de la palabra de Dios, tanto ellos como yo estamos ¿qué? Descalificados para poder poseer la vida eterna, y estamos condenados a muerte eterna. Y solo tenemos vida eterna porque Cristo Jesús, quien fue tentado en todo y no pecó en nada, me representa no solamente como el sacrificio que paga mi deuda delante de Dios, sino como el abogado que defiende mi causa que estaba perdida. Entonces, si yo no tengo un concepto correcto sobre mí, sobre quién soy yo, mucho menos voy a tener un calificativo correcto sobre Dios. Muchísimo menos. Yo no puedo considerar jamás que las razones por las que Dios me recibe cuando yo me acerco a Él en el nombre de Jesús es porque yo he dado visos y pasos de un cambio. Dios no me recibe por eso, porque ya quedó claro que a la luz de la palabra mis actos de bondad son como un trapo de inmundicia. Entonces, ¿por qué las personas suelen experimentar el efecto placentero de que, habiendo dejado de hacer lo que practicaron pecaminosamente, se sienten como más tranquilos al entrar a la presencia de Dios? ¿Por qué las personas experimentan cierto delirio? Porque un delirio es algo que no es real, es una visión personal sobre algo. ¿Por qué las personas deliran con la idea de que Dios los acepta más en su presencia porque no practican lo que antes practicaban? Eso es un error y es un delirio de grandeza humano.
Entonces tengo que aceptar que para tener una amistad correcta con Dios, debo conocer que Dios me acepta en su presencia, no por el pecado que yo ya no practico. Me acepta en su presencia porque su Hijo Jesús, a quien acepté como mi Señor y mi Salvador, va delante de mí, abriendo el camino a la presencia de Dios. Y cuando yo empiezo a hacer ese análisis de experiencias emocionales, ¿de experiencias qué? Sobre cómo me siento cuando hago memoria de lo que yo practicaba y ya no practico. Si yo me siento mucho más tranquilo de entrar a la presencia de Dios, a hablar con Él, porque ya no hago lo que hacía, yo tengo una visión errada del Evangelio. Porque no es ninguna ausencia de la práctica de eso lo que me deja entrar delante de Dios. Es Jesucristo. Pero los seres humanos caemos en la trampa de predicarnos nuestra propia visión personal de Dios, creérnosla y hacer placentera esa idea como si fuera una verdad bíblica. El mismo asesino que acepta a Cristo hace un minuto y reconoce que va a pagar por su maldad y va a ir al centro penitenciario a ser privado de la libertad, pero se va a ir por Dios perdonado, aunque juzgado por la sociedad, porque tiene que pagar por su delito. Es el mismo que no importa si un pastor lleva 50 años o salió de un ayuno de 40 días o ha dado todos sus bienes a los más pobres, los dos tienen que entrar por la misma puerta, a los dos los tiene que representar la misma persona, los dos tienen que ser lavados con la misma sangre que limpia el pecado y la inmundicia de nuestra condición humana. Los dos son comprados con el mismo sacrificio, a los dos las mismas promesas los tienen que cobijar. Esto se los digo porque si ustedes no tienen una visión clara de quiénes son ustedes a la luz de la Biblia, ustedes jamás tendrán una visión clara de quién es el Dios de la Biblia que los salvó, y tampoco podrán extender correctamente el mensaje salvador de Cristo que Pablo le enseñó a Timoteo y que lo convirtió en el hombre que Pablo testifica diciendo: tú eres mi verdadero hijo en la fe en Cristo Jesús. ¿Sí me está comprendiendo? Usted no puede poner jamás en la balanza de su mente como quien añade peso a un extremo para considerar que está adquiriendo más méritos para que Dios le conteste, le responda, le dé, lo sane, le ayude. Usted no tiene ningún mérito, no importa lo que usted haga. El mérito que usted sí tiene es el de morir y partir de la vida humana a la vida eterna en condenación. Ese es el mérito de un humano. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Pablo y Timoteo desarrollan una empatía profunda sobre la base de que tienen el mismo Salvador. Tienen una empatía profunda porque los dos se dieron cuenta de que ninguno califica para que Dios lo ame, pero están siendo amados por Dios. Los dos se están dando cuenta de que aunque el uno fue llamado como apóstol y Timoteo fue llamado como pastor, los dos se deben al mismo Señor. Que aunque Pablo ha sido establecido por Dios como una autoridad en su vida de testimonio, a su hermano Timoteo
No por esa autoridad, el lazo de su amor entrañable como hermanos en Cristo se ve interrumpido por un muro de títulos. Es que soy el apóstol y no, Pablo puede hacer gala de una entrañable amistad que cuando se tuvieron que separar para que él se fuera a la ciudad de Éfeso, hubo lágrimas y una experiencia dolorosa al ver a su amigo partir. Porque uno no puede ser verdaderamente honesto delante de Dios ni honesto con la gente si uno no es consciente de quién es uno a la luz de la Biblia y quién es Dios a la luz de la Biblia. Uno no se puede humillar correctamente delante de Dios cuando uno no lee la Biblia y se da cuenta cuál era la condición de uno. Donde ustedes y yo estábamos apartados de Dios por la práctica de nuestra maldad, pero Dios nos reconcilió con Él por medio de la sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario. Yo no puedo tener una relación correcta con Dios, ni me puedo humillar ante Dios, ni puedo admitir delante de Dios mi pequeñez, mi insignificancia, mis errores constantes, mis tropiezos permanentes, la historia de fracasos y fracturas que viví, los intentos fallidos de mi vida. No los puedo admitir con lucidez. Si no puedo admitir con lucidez que Dios es santo, que Cristo fue tentado en todo pero no pecó en nada, que el Señor es eterno, que el Señor es glorioso, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que es soberano, y que yo soy pecador, limitado, ignorante en muchos temas, que he tropezado en muchas ocasiones, que he hecho promesas que no he podido cumplir, lo cual me muestra quién soy yo y quién es Él, y lo cual deja claro que yo no merezco al Señor. Y lo cual deja claro que no hubo ninguna razón en mí para que Él me amara a mí. Que me amó porque es una decisión que tomó y no fue una decisión estimulada por ninguna habilidad, talento o brillo en mí como ser humano. Que me llamó porque yo estaba condenado y me declaró libre al pagarme la deuda. Que yo estaba perdido y me encontró y me trazó un camino con los consejos que aparecen en su palabra. Que yo era una persona que no tenía en mi vida más que el derrotero trazado por una sociedad que considera que la grandeza de un hombre es embriagarse de títulos, tener mucho dinero para amontonar y muchos bienes que administrar. Y entonces cuando leo la Biblia alumbra a este ignorante y le dice: hombres que plantan viñas de las que jamás comerán sus uvas, hombres que edificarán casas en las que jamás dormirán. Vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿En qué le sirve tanto al hombre todo aquello de lo que debajo del sol tanto se esfuerza? Y la Biblia menciona que irá al sepulcro sin nada de aquello por lo que tanto luchó. Entonces la palabra toma un hombre torpe, necio, insensato, vestido de los argumentos del mundo, de las filosofías que son constantemente cambiantes, y le regala principios que no son filosofías, sino principios eternos, que toman a los hombres del primer siglo como Timoteo, y siendo muy joven lo hace muy sabio. Siendo un hombre tal vez de una temprana edad, cuando empezó a los 15 años con el apóstol Pablo a andar, a llegar a los 30 y algo de años con una visión de eternidad, con un enfoque correcto y con un estímulo permanente como el de la palabra de Dios en la vida de Timoteo. Si yo no entiendo quién es Dios y no entiendo quién soy yo sobre la base honesta de mi historia, jamás podré humillarme delante de Dios y jamás podré reconocer con gratitud lo que Él ha hecho por mí.
Muchos no logran tener una vida profunda de gratitud delante de Dios, porque no son conscientes de lo que la Biblia dice que ellos son. En donde la Biblia deja muy clara la condición de ustedes y la mía. Donde la Biblia, y algunos me han preguntado eso, y me gustó mucho la ilustración que le vi hacer a William Lane Craig sobre algo. Él dijo: la Biblia no provoca el clima, pero igual que el barómetro le dice cuál es el clima. Usted pone el barómetro y el barómetro, ¿qué hace? Le habla del clima, le mide ¿qué? La temperatura. Está haciendo frío, está haciendo calor. ¿El barómetro modifica el clima o hace una lectura del clima? Hace una lectura del clima. Cuando yo leo la Biblia hace una lectura de la condición humana, pero no manipula al ser humano. El ser humano es adúltero porque le gusta adulterar. El ser humano es codicioso porque no se sacia con nada. El ser humano es mentiroso porque considera que eso es un recurso para salir de sus chicharrones. El ser humano es engañador porque en su condición humana considera que esa astucia con la que engaña puede ser loable con tal de lograr lo que tanto quiere. El ser humano es asesino porque considera que es un recurso eliminar de la faz de la tierra al que se le opone a sus fines. El ser humano es presuntuoso y arrogante, olvidando que sus días son, como lo dice la Escritura, como neblina. La historia humana tiene alrededor de unos 7.000 años. Y la arrogancia con la que uno lee la historia humana ha venido de tiempo en tiempo. Los que están en este tiempo son arrogantes, creen que son eternos, no se dan cuenta que sus días se les esfuman de las manos como agua entre los dedos. Y se siguen sintiendo jóvenes por dentro, aunque por fuera el cascarón ya se está acabando. Y uno dice: de verdad, ¿por qué los seres humanos seremos tan arrogantes? ¿Por qué no somos capaces de reconocer nuestra condición real? Entonces, cuando no reconozco quién soy, no puedo admitir delante de Dios que yo lo necesito, que dependo de Dios, que yo puedo ser exitoso en los negocios y un fracasado en mi matrimonio, un fracasado como padre, que yo puedo ser exitoso como intelectual y terminar de pronto como terminó aquel filósofo francés que finalmente, en el estertor de sus años, ya haciendo la filosofía de la nada, ¿no?, se quitaría la vida. Viendo a grandes intelectuales, a gente que parece haber establecido los cimientos sobre los cuales hoy se han edificado edificios muy agrietados, como llegar a ver al padre del ateísmo, que al final de sus años tuvo que aceptar una cosa, que todo lo que había dicho no servía para nada, y terminó aceptando a Jesús en su lecho de muerte. Tanta arrogancia. Pero ¿por qué nos demoramos tanto para conocer a Dios? Porque somos personas que no entendemos lo que la Biblia dice de quién es el ser humano y quién es Dios. Entonces tampoco nos podemos relacionar correctamente con Dios. Porque cuando usted a una persona le debe la vida, cuando aparte de deberle la vida, esa persona lo representa cada vez que usted la embarra y es su abogado, cuando esa persona es la que le pone pan en su mesa y usted le debe el vigor, la capacidad, la salud y las puertas que se le abren, los visos de gratitud deberían ser muy evidentes, ¿no? Pero cuando uno no es consciente de que le debe tanto a Dios, en uno no hay gratitud, en uno hay religión. Entonces viene los domingos y se mete a este auditorio y cree que lo hace porque está agradecido con Dios. Pero eso no es gratitud, eso es religión. La gratitud solo surge de un conocimiento real de quién soy yo
cuando leo la Biblia y la Biblia me dice, tú estabas perdido, tú eras enemigo mío, Aldemar, por la forma en la que pensabas y en la que vivías. Pero yo decidí trasladarte del mundo de las tinieblas al reino de mi amado Hijo a través de su sangre. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados, Aldemar. Aldemar, tú estabas condenado al infierno de fuego. Por ende, tu tierra produciría cardos y espinos, como la produjo para Adán. Pero yo decidí salvarte, yo decidí pagar tu deuda, yo decidí darte promesas que no eran para ti. Pero al haber dado mi Hijo por ti y al haberte convencido de tu necesidad de mí, las promesas que le hice a mi Hijo también son tuyas. Entonces ahora eres hijo mío, por cuanto has creído en mi Hijo Jesús de Nazaret. Por cuanto has aceptado que tú pecaste, por cuanto te has arrepentido de las bobadas, pecados y maldades que cometiste. Ahora también tienes vida eterna. Aquí estamos buscando desintoxicar nuestra mente de ideas muy erráticas sobre Dios y sobre nosotros mismos, sobre la amistad con Dios y la amistad con nuestros hermanos. Son millones de cristianos en el mundo los que se reúnen en auditorios como estos, pero que salen de estos auditorios para relacionarse con sus amistades, aquellas que tenían antes de conocer a Cristo, porque dentro de las iglesias abunda las frases de cajón y abunda la poca amistad sincera, en donde la gente se conoce, se ama, se alienta y se ayuda a crecer, porque entienden que dentro del cuerpo de Cristo nadie es más grande que el Señor, aunque todos hagamos una tarea diferente, en donde cada uno respeta el trabajo que otro hace para Dios, le da valor y alienta a ese hermano para que siga emprendiendo la tarea y sea hallado fiel cuando Cristo venga a preguntarle por lo que lo puso a hacer. A algunos de ustedes Dios los puso a cuidar su soltería, y a los que tienen novia los puso a guardar su vida sexual. A los que tienen esposa Dios les pide que guarden sus matrimonios. A cada uno Dios nos delega algo y luego empieza a delegarnos el cuidado de otros. Cuando no hay amistad verdadera porque no entiendo quién soy yo a la luz de la Biblia, entonces intento manipular a los demás. Y si no hacen lo que yo quiero, entonces sencillamente les doy la espalda y ya no son mis amigos. Me encanta cómo Pablo le escribe esta carta a su amigo, porque está consciente de quién es su hermano. Solo es un humano, solo es un ser humano igual que usted y que yo, con fragilidades, debilidades, luchas. Entonces le escribe y le dice que tiene que hacer esto: mantenerse en una fe sincera, porque la recibió de su mamá y de su abuela. Le recuerda que tiene que avivar el fuego del don que Dios le dio cuando el apóstol Pablo le impuso las manos y oró por él. ¿Por qué le tendría que decir eso? Porque era consciente de que su hermano era del mismo material de Pablo. Humanidad. Se nos olvidan las instrucciones. Se nos olvidan las lecciones que nos dejan las caídas. Se nos olvidan las experiencias dolorosas que nos provoca como humillación la terquedad y la desobediencia. Y Pablo, considerando a su hermano Timoteo del mismo material de él, en donde Pablo confiesa con honestidad y dice: saben que yo queriendo hacer lo bueno no lo hago, y no queriendo hacer lo malo, eso sí hago. Tan honesto, ¿no? No quería engañar a nadie. Pero a algunos de ustedes les cuesta trabajo decirse en la verdad. Le decía a una pareja de amigos que estamos trabajando porque estamos haciendo el curso prematrimonial de ellos y les estoy dictando el curso prematrimonial. Y yo les decía: si yo dejara a Cristo, yo volvería a ser un pornógrafo. ¿Por qué? Pues porque yo fui esclavo de eso antes de llegar a Cristo.
Yo volvería a consumir marihuana. ¿Por qué? Pues porque el que me liberó de eso era Cristo, es Cristo. Yo volvería a agarrarme en la calle con la gente como lo hacía antes, porque era un hombre peleonero. Yo volvería a la rumba de días enteros. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna otra persona que sea capaz de darme tanta tranquilidad, que yo no necesito refugiarme en nada de eso. Solo Cristo. Y cuando esas cosas tocan a mi puerta, hago memoria y digo, carajo, yo nunca fui feliz en eso. No cuando ahora tengo a Jesús y digo, ¿qué provoca Jesús en mí? Felicidad. Una extraña experiencia de estoy lleno, de no necesito otra cosa. Pero si me quitan lo único que me llena, ¿qué cree que voy a hacer? A buscar una válvula de alivio para las presiones de la vida, y volveré, como dice la Biblia, como el perro a su vómito. Suena un poco dantesco eso, ¿no? Como el perro a su vómito y como la puerca al lodazal, así dice la Escritura. Cuando uno sabe que los hermanos de uno son del mismo material de uno, entonces uno le ruega a Dios, porque se identifica con ellos y le suplica que los guarde a ellos como lo ha venido guardando a uno. Les recuerda que caer es muy fácil, como le recuerda Pablo a Timoteo diciéndole que tenga clara la fe, el don que de Dios ha recibido, y que lo avive. Y se lo dice, ¿por qué? Porque él como apóstol reconoce que hubo momentos de su vida en donde no quiso hacer lo malo, y eso fue lo que ¿qué? Lo que hizo. Eso es una amistad honesta. Pero a algunos de ustedes les pregunta a uno, ¿y cómo va con el tamal aquel? No, bien, bien. Mentiroso. Va a salir a la luz un día su mentira, su engaño, porque Dios no espera del hombre perfecciones, Dios espera del hombre honestidad. Basta ver a Pablo confesando con honestidad: no quiero hacer lo malo, pero eso hago, y quisiera hacer lo bueno y no lo logro. ¿Cuántos de ustedes pueden ser honestos con Dios y con sus hermanos, dejando de levantar esfinges de su pseudograndeza que no tienen, amigos? No tienen grandeza, hermano. Ustedes son iguales que yo, solo pecadores que alguien compró, les pagó la deuda, los representa, los ama, les dio promesas, un lugar en su mesa, en su presencia, y les dio título de hijos, pero son pecadores a los que Él decidió redimir. Su salvación fue confeccionada en la cruz con la vida de un santo, y fuimos lavados con la sangre de alguien que fue tentado en todo y nunca pecó en nada. ¿De qué presumimos? Dígame, ¿cuál es la grandeza que queremos presumir? ¿Cuál? La grandeza del cristiano es Cristo Jesús, amiguitos míos. No hay otra grandeza en el cristiano. Jesús, nadie más. Ninguno en sus actos de bondad los hará entrar por la puerta de la santidad. Tendrán que entrar por la puerta de la gracia. No se merece estar acá, pero venga, hablamos, mi hijo. La gracia, el regalo inmerecido. ¿Qué don les ha dado Dios? Todos ustedes tienen algo para dar. Tienen que avivar eso. Algunos dirán, no, yo tengo el don de hacer plata. Eso no es un don, viejo. Cuando hablamos del don que proviene de Dios, es el don de servir. Y se sirve a los demás de montón de maneras. Entonces leemos esta carta, y esa carta es transcultural y atemporal. En cualquier cultura cabe y en cualquier tiempo cabe. ¿Sí me hago entender? Tienen que servir a otros, porque tienen que avivar el don que hay en ustedes. Tienen que servir a los demás como Jesús les ha servido a ustedes y a mí, con amor, con bondad, con misericordia, con perseverancia. Así lo ha hecho el Señor. Tenemos que hacerlo así. Si deciden tomar otra ruta, no esperen vivir una vida abundante. No esperen una vida con tranquilidad, con paz. No, no, no. No esperen sentir la alegría que produce Dios.
Esperen sentir contradicciones fuertes en sus vidas. Contradicciones en donde yo no sé por qué sirvo a Dios, pero todavía no me funciona el Evangelio. Claro, porque usted se sirve a usted mismo con el Evangelio. Oro por mí, por mi familia. Oro por mi papito, oro por mi mamita, oro por mis hijitos, oro por lo que quiero, oro por lo que me gusta, oro por lo que no me ha salido bien. Yo. Cuando el Evangelio es trascendental. Hablaba con una hermana de la iglesia y le decía, tiene que poner una palabra de parte de Dios en una faceta de su vida donde algo no esté funcionando. Y mi amiga me contaba y me decía, me acabo de quedar sin empleo. Y eso me produjo una gran experiencia de contradicción, de carajo, ¿cómo pago las cuentas? Entonces le dije, necesita poner una palabra de Dios ahí. Entonces mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque el efecto colateral de la angustia que mi amiga sentía era la experiencia de volcar eso sobre su pareja. Su angustia tocó a su pareja también y produjo un ambiente de tensión entre los dos. Y luego hablamos y le dije, ¿cómo le fue poniendo una palabra de parte de Dios en una área de su vida donde usted se siente que no se halla? Y el resultado fue esa palabra trajo paz a mi corazón, esa palabra me llevó a hablar con Dios del asunto, esa palabra que trajo paz sobre mí desintoxicó el ambiente tóxico que mi ansiedad había provocado, pero esa misma palabra me puso en el escenario donde ya tengo trabajo. Si usted no toma la decisión de vivir a la luz de la Biblia, entonces usted habrá tomado la decisión de ver cómo el espíritu de este mundo se reposa sobre usted, lo oprime a usted, le amarga la vida, lo angustia, lo llena de incertidumbre y le produce el gran cuestionamiento de por qué a mí el Evangelio no me funciona. Porque solo la obediencia a la palabra de Dios, donde uno se humilla porque uno lee quién es uno y lee quién es Él, y uno dice, yo te necesito, yo soy un pecador, yo soy torpe, yo no sé nada y lo poco que sé lo usé para lastimarme yo. Yo presumo, pero yo, si me pones a probar fácilmente en la evaluación me rajo. Yo creo que sé, pero el diagnóstico de mi vida muestra que no sé porque tengo una historia de fracasos. Yo tengo una idea demasiado grande de mí, por eso no me humillo tanto delante de ti, Señor. Yo tengo una idea de visiones de sabiduría humana que me hicieron fracasar y perder, y tú tuviste que desintoxicarme de ese hedonismo, fascinación por mí mismo que yo desarrollé. Y ahí es donde tú empiezas a adorar a Dios y empiezas a vivir un verdadero evangelio. Solo ahí, antes no. Porque usted no puede adorar lo que usted no conoce. Entonces, como en algún momento leyendo algo, un evangelista y pastor decía, miles de cristianos a nivel mundial adoran un Dios que ellos se inventaron en sus iglesias cristianas. Y es verdad. Gente que está adorando la visión personal que se hizo de Dios, no el Dios de la Biblia. Entonces, si usted cree que Dios lo escucha porque usted ha cambiado, yo le digo, desayúnese hoy, váyase bien desayunadito. Dios no lo escucha porque usted cambió. Dios lo escucha porque Él dice que el que a Él viene, Él no lo echa afuera. Dios no lo escucha porque usted esté obedeciendo su palabra. Dios lo escucha porque Él dice, acérquense a mí y yo me voy a acercar a ustedes. Dios no lo ha guardado porque Dios tenga una deuda con usted. Dios lo ha guardado porque Él dice, aunque usted sea infiel, yo permanezco fiel.
¿Me está entendiendo? Usted está aquí hoy y no tiene nada que ver ni con usted ni conmigo. Mi salvación no tuvo nada que ver conmigo. Dios me venció con su amor, aunque yo era un arrogante espantoso. Pero pudo haberme vencido con su poder. Y como leí en un libro que habla sobre el Mesías príncipe Jesús, Dios no necesita ni el trono de un tirano para doblegarlos. Dios no necesita ni huracanes ni terremotos para asustarlos. Dios no necesita la furia de un volcán ni un maremoto para que ustedes sepan que son pequeños. Dios necesita delegar a una célula en su cuerpo que no responda y ya su cuerpo se vuelve su prisión. Dios solo necesita delegar a un insecto que lo pique y le empieza a arruinar a usted cosas en su cuerpo. Dios solo necesita delegar un pensamiento que se convierta en el verdugo de su mente y su cabeza se vuelve la jaula y la prisión en la que usted vive. Pero somos muy arrogantes. Yo prefiero creer que tengo un Mesías príncipe, que estoy aquí y no tiene nada que ver conmigo. Nada, de verdad, absolutamente nada me califica para estar aquí. Lo debo absolutamente todo, carajo. Todo lo debo. Y tengo una gran dicotomía interior, un choque de trenes monumental en mi mente y en mi corazón. ¿Por qué quiero ser mejor cristiano? Y sigo batallando con las pasiones humanas que luchan dentro de mí. ¿Por qué? Si yo quiero no ser un mejor ser humano, quiero agradar a Cristo. Porque se lo debo todo, porque soy insignificante y Él es grande y me sentó en su mesa y me llama hijo y me lava con su sangre y me dio promesas y me ha guardado y venció a Satanás el diablo, quien era mi enemigo. Porque quiero ser mejor por Él y me encuentro con esta fragilidad humana en donde no me puedo sentir bien porque cambié, porque lo que yo dejé de hacer jamás será un igual a cumplir el estándar de grandeza y pureza de Cristo. Lo debo todo, aún esto que les estoy enseñando hoy, porque yo no podía entender esto. No tengo nada por méritos, porque ya sé que la Biblia dice que mi mérito era morir y ir al infierno de fuego por mi maldad. Entonces, ¿cuáles son nuestras ínfulas de grandeza? ¿Por qué algunos de ustedes no logran ser entrañablemente honestos en la amistad? Se descalifican los unos a los otros en vez de orar por ustedes y entre ustedes. Se sienten más aptos que otros cuando todos fueron rescatados del mismo socavón, liberados de las mismas cadenas y comprados al mismo precio. ¿Qué cree que los hace mejores que los demás? Su arrogancia, hermanos. Todo lo debemos. Solo es Cristo. Hoy estoy acá y estoy tan feliz, parceros, porque Jesús me trajo hoy acá. Pero yo debía haber muerto hace muchos años, pagando con mi vida por mi pecado. Aquí está mi sobrina, Sayuri. Sayuri me conoció desde niña, un man muy loco, sumamente corrido de la teja. Fabio me conoció como era yo.
¿Qué estoy haciendo en este púlpito? Pura gracia. Porque puedo decir que Cristo es mi Salvador, porque alguien irrumpió en mi mente y me quitó una venda que me tenía ciego, donde pensaba: comamos y bebamos que mañana moriremos. Todo lo que caiga al patio, para que sea esa mentalidad en la que el mundo lo hace a uno ciego, sin hacerle pensar que de este mundo uno parte a la eternidad, para perdición en el infierno eterno, donde tinieblas densas se pueden tocar terrible, donde la Biblia dice: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, y el fuego del infierno se acrecentará por los siglos de los siglos. Ese era mi lugar. De allá me sacó Jesús cuando me salvó. ¿De qué me las vengo a dar? ¿De qué te la das tú, amigo mío? Amiga, ¿de qué? Hoy estás vivo como la evidencia clara de una oportunidad para reconocer que todo es por Él y para Él, y nada de lo que es hubiera sido hecho sino por Él. Por eso estás vivo hoy. Por eso no fui hoy a tu entierro, porque se te dio una oportunidad más para que abras los ojos, leas la Biblia y sepa quién eres tú, quién es Él, y empieces a vivir esto. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os levante cuando sea el tiempo. Para hacer lo que dice la Biblia: el humilde habita confiadamente bajo las alas del Omnipotente, pero al orgulloso Dios lo mira de lejos. ¿Quién eres tú, Señor? Tú, el que abre su boca y brama el mar, y humean los montes y se estremecen los cimientos de la tierra. Tú, al que obedece su declaración el cielo, los astros y el universo. Y hoy la ciencia moderna dice en uno de sus conceptos que hay de un ajuste fino en el universo, ¿no? Todo está demasiado. Un reloj suizo se le queda corto a la precisión del ajuste fino del universo. Señor, déjame entender quién soy yo para empezar a adorar al Dios que eres tú. No me necesitas. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy dándote la oportunidad, Aldemar, de darte cuenta que todo se trata de mí, que yo no te necesito, pero que fue mi decisión llamarte, aunque no servías para nada, solo para pecar. Entonces, cuando yo me relaciono así con ustedes, transparentes, sin tamales, pecador a pecador, pero arrepentidos, caminando un día a la vez, pero no rindiéndonos, exhortándonos en amor y perdonándonos las faltas de los unos a los otros, ahí nacen las amistades honestas. Me acuerdo que un día me agarré con Fabio a pelear, hace como 10 años, Fabito, más de 10 años. Y yo quería predicar en las calles, pero Fabio tenía otra idea, no era mala, era diferente. Pero yo era un hombre muy obstinado y yo quería ir a las calles. Y yo no supe manejar la situación y humillé a Fabio. Y le grité a Fabio: cobarde. Y le dije: ¿sabe qué? No quiero andar con un cobarde como usted y nos vamos a dar en la jeta. Y me bajé del carro, ¿cierto, Fabio? Ahí en el barrio La Candelaria. Y lo desafié a mi amigo a pelear. Y mi amigo humildemente dijo: ¿sabe qué, Aldo? No hablemos, y se fue. Luego me escribió una carta donde me terminaba la amistad.
Sí, me escribió un WhatsApp, creo. Y yo lo llamé y yo le dije, ¿sabe algo, desgraciado? Usted no me puede terminar a mí. Porque usted es mi hermano. Yo le pido que me perdone, pero usted no me va a terminar la amistad. Porque somos hijos del mismo Dios, Fabio. Y vamos a seguir luchando. Y llevamos sirviéndole con Fabio al Señor. En la banda 17 años vamos a completar la edad de Yanni, amigo. Yanis ya cumplió 17 en septiembre del año pasado. ¿Cómo es su amistad? ¿Se fractura fácil? ¿Desaprueban a alguien que no cante bonito acá o que no caiga bien dentro de su círculo? ¿Son de los que tienen befos? Pues eso no es cristianismo, amiguitos míos. El cristianismo es tan transparente y tan sencillo que su golpe es muy contundente, porque es muy transparente. Recuerden, amigos míos, se deben al Señor. No son cristianos por ser especiales, sino por ser lo vil del mundo. Están aquí como una oportunidad nueva para adorarlo a Él, porque siendo tan pequeños los metió dentro de su familia y los llama hijos. Uf, qué chimba eso. Usted sabe lo que es que en mi caso yo, man tan chiflado, puedo decir, carajo, yo soy hijo de Dios, Pecas. Wow. Hijo de Dios, Padre. Y Dios no me necesita. Por leer la Biblia es que yo soy así con ustedes. Por eso no creo que por ser pastor yo sea especial, porque leo la Biblia. Por eso entiendo que hago un trabajo diferente, pero que tenemos que ser amigos siempre, porque leo la Biblia y veo a mi maestro diciendo, yo no quiero llamarlos discípulos, quiero llamarlos amigos. Y me doy cuenta que yo debo perseguir el mismo objetivo de Jesús. Yo no tengo por qué llamarlos discípulos a ustedes, sino mis amigos. Y ustedes tienen que ver en mí un amigo, pero no un compinche, sino un alguien que los ama, que es consciente de quiénes son ustedes. Yo sé quiénes son ustedes, pero yo sé quién es Dios. Y sé que la obra que empezó en ustedes la va a perfeccionar. Y eso me llena de mucha alegría. Póngase sobre sus pies. Que cuando yo lo envíe a algún país o a alguna ciudad o a alguna localidad de Bogotá para iniciar una iglesia, yo le pueda decir esto. Me acuerdo, Pecas, me acuerdo, Peluche, me acuerdo, Karen, me acuerdo, Fao, de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de los que primero te enseñaron. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que ha sido puesto en ti. Mírenme, no vengan a esta iglesia, a este auditorio, porque sienten que si no vienen están dejando de ser cristianos. No sean bobos. Vengan aquí porque a su Señor le encanta tenerlos en familia. Aprendan a vivir el evangelio con una fe correcta. Vengan porque somos familia. Vengan porque Él los hizo parte de su familia.
y le gusta que estemos juntos. Vengan para que se vayan adaptando a lo que va a pasarnos en el cielo. Vamos a estar juntos siempre. Vengan para que aprendan a disfrutarlo a Él. Y vengan para que se enteren de lo que es importante para Él. Y es el que está a su lado, adelante y atrás. Vengan para que empiecen a conocerlo a Él un poco más. Y dejen de centrar el Evangelio en sus propias vidas. Mi Dios suplirá todo lo que les falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, hermanos. Padre precioso, Padre, wow, carajo. ¿Cómo le digo al Dios creador del universo, Padre, wow? Es muy impresionante pensar en tu Hijo y en ti. Cómo tu Espíritu Santo, que levantó a Jesús de los muertos, ahora decide habitar en un man tan frágil como yo, Señor. Si tu Espíritu Santo es para ti una persona tan linda y tan hermosa, que tú dices que todo lo puedes perdonar, menos el que blasfema contra tu Santo Espíritu, y decides poner tu espíritu en una vasija tan imperfecta como yo y como mis amigos, aún haciendo eso te estás humillando, Señor. Uno no pone diamantes en un vaso desechable, Señor, y tú has puesto tu Santo Espíritu en vasijas de barro. Me has dado a Cristo como mi Salvador, pero también como mi abogado hoy aquí delante de ti, Padre. Y has llamado a tu criatura hijo. No logro entender tu amor ni tu grandeza, pero tengo una enorme experiencia de deuda contigo y no la puedo pagar. Pero quisiera vivir una vida de rendición, Señor. No quiero presumirle a mis hermanos y no quiero que ellos aprendan a presumir perfecciones que no caben en la condición humana, Señor. Quiero que ellos aprendan a perder el miedo y ser honestos, como Pablo fue honesto al decir que era un pecador, al cual le dijiste: bástate mi gracia, bástate que te miré, bástate que te amé, bástate que yo soy tu Dios, bástate eso. Señor, que nunca nos tomemos tu gloria como si fuera de nosotros, que nunca nos adulemos considerando que los cambios en nuestra vida tienen algo que ver con nuestra capacidad de cambio. Que jamás, Señor amado, nos tomemos la gloria tuya como un atributo humano. Que podamos siempre recordar cuál era nuestro destino y cómo te atravesaste en el camino de descenso al precipicio que íbamos. Nos diste tu evangelio y nos convenciste con tu amor de pecado, justicia y juicio, y nos trajiste a salvación. Padre, gracias, Señor. Oro por mis amigos y te ruego, precioso Padre, que ensanches su mente y ellos puedan entender. Jamás se ha tratado de nosotros, se trata de ti. Esto se trata de tu bondad y tu misericordia. Esto se trata de tu paciencia y tu gran bondad. Esto se trata de un amor inexplicable que es capaz de darlo todo, aunque no podemos pagarle nada. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre. Bendice a los matrimonios, bendice a los jóvenes, bendice, Señor, a nuestras vidas por el mérito de Jesús, no porque oremos,
sino en nombre de quien oramos, por lo que Él hizo, por su obediencia, por su entrega, por su valentía, por su amor, por todo lo que Él es. Escucha nuestra oración. Ayúdanos, Señor. Haz que los esposos traten bien a sus esposas. Haz que las mujeres respeten a sus maridos. Haz que esos muchachos honren a sus padres con obediencia, porque esto te agrada. Bendice las alacenas y los empleos de mis hermanos. En el nombre de Jesús te pido, Señor. En el nombre de Jesús. Oro hoy por nuestra ofrenda, Señor amado. Tome su ofrenda ahí donde está, amigo. Y recuerde el mandato que recibimos. Ninguno lo haga por necesidad y ninguno de con tristeza. Cada uno determine tomar algo para el Señor de lo que Dios lo ha prosperado en la semana, dice el apóstol Pablo a las iglesias. Porque Dios ama al dador alegre. Mi Señor y mi Dios, las oportunidades en nuestra vida laboral tienen totalmente que ver contigo. En un mundo donde todo cada vez es más complejo, definitivamente se necesita un Señor compasivo, y no conozco a nadie más compasivo que tú. Así que te ruego, bendice, Señor, los trabajos, pero permíteles comprender a mis hermanos, Señor, que uno no puede hacer del trabajo el Dios de uno y vivir para su trabajo. Porque definitivamente cuando la salud se va, los patrones despiden a la gente. O les pagan el preaviso, o les pagan la incapacidad, pero luego ya no lo reciben. Así que nuestra salud, Señor, nos la has dado tú. Te rogamos que bendigas los empleos, empresas que representamos todos acá, y que podamos todos honrarte con los bienes y los medios que nos has dado, que sean útiles para cuidar nuestros niños, nuestros hogares, para ayudar, Señor, en la manutención de nuestras familias, pero también para bendecir la iglesia. Te damos muchas gracias por poner en nuestras manos provisión, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, gracias, Padre. Amén. Queridos amigos, ahí está el alfolí. Cada uno de ustedes puede pasar a ofrendar. Les cuento que mañana lunes nos vamos a ver a las 7 de la noche en la noche de sobredosis. Me gusta la noche de sobredosis porque siempre hablamos harto antes de empezar a orar, y me gusta mucho porque creo que la iglesia debe aprender a orar, pero sin presuponer que Dios le revele qué le pasa a los otros hermanos. No, sino uno cuenta. Uno dice, uy, no, vea, tengo este problema, estoy más enchicharronado. Eso me parece mucho más coherente. El día martes, mañana entonces a las 8 de la noche en la sobredosis, el día martes nos vamos a ver con los guacharacos a las 4 de la tarde, que son los jóvenes, y a las 9:30 de la noche yo me veo con los hombres. El día miércoles a través de streaming nos vamos a ver. Rótele el link a alguien más que quiera conocer del Señor. Y con seguridad no olvide que tenemos que hacer todos la obra de expandir el Evangelio. El día jueves se ven las mujeres a las 8 de la noche. Invite amigas, usted, nena, invite amigas a esa reunión, porque sí que ha servido esa reunión para ustedes. El día viernes ya iniciamos la tertulia con nuestro amigo Saulillo, ya que se pudieron recuperar nuestros amigos, habían tenido un momento de complicación en su salud, pero ya están bien, así que Saulillo va a dictar la tertulia el viernes 8 de la noche. El sábado ya comenzamos con nuestros niños de Candelaria, así que preparados todos con las pilas puestas para hacer bien la tarea, ¿no? El día sábado es a las 3 de la tarde que nos vemos en Candelaria, pero por favor les vamos a pedir que se inscriban para que les sirvan al Señor allá en Candelaria, porque vamos a iniciar el trabajo con los adolescentes y el trabajo con los padres de familia, y con seguridad
necesitamos muchas manos para hacer bien esa tarea. Así que se puede inscribir. Por interno le escriben a Dianita, mi esposa, o le escriben a la Chela y dicen: yo quiero trabajar allí. Entonces, bueno, determine empezar a servirle al Señor. El domingo nos volvemos a ver acá si el Señor Jesús no ha venido por la iglesia. ¿Listo? Vamos a despedirnos. Señor, nos vamos ahora de este lugar, pero no de tu presencia. Llévanos con paz, con seguridad y con buenas noticias. Por tu gracia y gran bondad, bendice esta semana y las actividades que realizaremos. Guárdanos de nosotros mismos porque somos muy torpes. Y guárdanos, Señor amado, de nuestro adversario, el enemigo, que siempre está buscando a quien devorar, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que esta semana sea una semana de continua, constante y evidente comunión contigo. En el nombre de Jesús, en el poder de tu Espíritu, contigo, Padre. Te lo pedimos porque deseamos conocerte cada día más, Dios. Gracias por todo lo que hoy hemos disfrutado, Señor. Amén y amén. Nani, ¿dónde está Dianita? Ven, Dianita. Venga. Esa carita que hace. Es que hoy todos ellos se reunieron también porque van a celebrar tu cumpleaños, mi amor. Ay, qué pena. Y entonces todos tienen unas palabras para ti, pero están en el video. Pero me gustaría, antes de las palabras, ¿qué tal si le pedimos a Dios que nos regale a Nana muchos años más? Pero que no se me note. Pero que no se le note. Que le dé muchos años más de vida. Creo que yo nunca hubiera podido tener una mejor compañera de viaje en este camino de la vida, ni en mi vida cristiana, ni como pastor, ¿no? Cuando veo a Nani, le digo al Señor que me permita servirle a mi esposa. Y de todo corazón, mi amor, gracias por tanta resistencia, ¿no? No es que yo sea un mal hombre, lo que pasa es que toca tener aguante para vivir en pareja. Para vivir en pareja y usted tiene que tener madera de lado y lado, pero yo tengo que aceptar que eres una mujer maravillosa. Y de verdad, gracias a Dios por tu vida, por ser tan especial, porque me has enseñado muchas cosas, Diana Valle. Me enseñaste a valorar a la mamá Consu, a cuidar mucho a mi mamá, a estar pendiente de ella. Me enseñaste a ser dadivoso, porque eres una mujer que no le cuesta dar. Me enseñaste tanto, mi amor. Te amo, cariño. Qué pena. Señor, te damos gracias por Dianita. Gracias, Jesús, por la vida de esta muñeca maravillosa. Gracias por los años que nos has regalado para conocerla. Gracias por las veces que a través de Nani nos has alentado para no rendirnos. Gracias porque Nani es una extensión en muchas cosas de su vida, de cómo eres tú, Señor. Gracias, Dios del cielo, porque la hemos visto caminar contigo y jamás he escuchado a Diana decir: ya no quiero ser cristiana. Gracias por darle ese amor por ti y por enseñarle y enseñarnos a través de ella que la relación contigo es algo privado en medio de lo público. Gracias, Señor, por su corazón dadivoso y gracias, Señor, por la excelente mamá que es Nani. Gracias, Cristo Jesús, por lo compasiva que es con los hermanos. Recuerdo que a veces tengo que exhortar a alguien y ella me dice: mi amor, suavecito, no le dé tan duro, porque es compasiva, porque tiene ese corazón. Gracias, Señor amado. Hoy oramos por ella y te rogamos que sean este y muchos, pero muchos años
que nos regales el privilegio de tenerla con nosotros, de verla crecer en ti. Hoy te lo pedimos, Padre, humildemente, por el mérito de Cristo, que años de vida y paz les sean añadidos y que la preciosa presencia de tu Espíritu sea el prestigio en la vida de Diana, que la revelación de tu palabra sea la sabiduría que inunda, Señor, las palabras de Nanita, Señor. Hoy todos nosotros, sus hermanos, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Echamos cumpleaños feliz. Pa, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Nanita, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo, pero en Cristo Jesús. Dios te dé la salud, bendiciones también. Dios te cuide y proteja para siempre. Amén. Te estás poniendo bonita, te estás poniendo bonita, hermosa y mamacita. Solo te falta el listón, bam, bam. Ahora venga y siéntese allá donde está John Chochoncho para que vea el video que le tenemos. A los amigos que están al otro lado del streaming, Dios los bendiga un montón. Recuerde que los queremos ver cara a cara porque es el diseño de la familia de Dios. Nos vemos esta semana. Chao.